Muy bien, tenemos el archivo que descargamos de la página. Ahora lo que tenemos que hacer es descomprimirlo. Eh, es requisito tener Docker corriendo. Yo en este momento tengo mi consola acá. Bueno, una vez hemos descomprimido el archivo, tenemos esta carpeta donde está todo lo que necesitamos para instalar la base de datos. Recuerden que para esto Docker tiene que estar corriendo. Y hay un archivo README que se incluye, que tiene algunas instrucciones. Podemos verlas abriendo este archivo. Muy bien, y lo que vamos a hacer es simplemente seguir estos pasos. Tengan en cuenta que tenemos que tener Java y Maven instalado. Ahora lo que hacemos es ir a ese directorio que acabamos de descomprimir y correr este archivo. Esto lo que nos va a hacer es crear nuestro contenedor con una versión de Postgres instalada. Si veo la consola, aquí ya está esta nueva base de datos. Y posterior a eso, una vez termine de ejecutar, lo que voy a hacer es instalar la base de datos y sus datos. Para eso vuelvo a la carpeta, pero ejecuto el segundo comando. Tenemos que esperar a que termine. Si cerramos esto, creo que suspendemos la instancia de Postgres, pero para una segunda oportunidad no tenemos que hacer ni siquiera este comando, sino que ya la tendremos acá y simplemente lo que hacemos es apagarla o encenderla. Esto puede demorar un poco. Mientras esto se va ejecutando, lo que vamos a hacer es descomprimir el otro archivo, pongámoslo aquí al lado, el que dice Hanu Tomcat, y acá está la copia de Hanu. Ok, ya tenemos nuestra copia aquí. Esto ya terminó. Entonces lo que voy a hacer es ir al directorio Hanu Apache Tomcat, voy al directorio bin y ejecuto el siguiente comando. Con esto el servidor debe estarse inicializando. Si yo quiero ver el log del contenedor Tomcat, simplemente hago este este comando. Catalina.out. Y ahí estoy viendo lo que está ocurriendo. Para ingresar, entro http localhost, por defecto el puerto 80/hanu. Efectivamente, el usuario por defecto es admin, está el superusuario y la contraseña en minúsculas es admin, en minúsculas. Le doy clic en ingresar y ya tenemos nuestra instancia corriendo. Si quiero ver todas las APIs que están disponibles por defecto en la plataforma, simplemente hago clic acá y ahí ya tengo la interfaz de Swagger con todo lo que se ha puesto a disposición del usuario para manejar Hanu, crear usuarios, loguearse, hacer logout, cambiar el password, etc. Ahora, por último, hay que configurar Hanu y para eso hay varias configuraciones, pero vamos a referirnos a una que es muy importante acá en preferencias, este directorio. Este directorio por defecto aparece como /tmp y hay que cambiarlo por algún directorio que nos va a servir para guardar archivos. Esto se utiliza cuando se están haciendo formularios que suben archivos. Esa carpeta es el lugar donde esos archivos van a estar. Es preferible dejarla por fuera del directorio de aplicaciones web para que no sean de acceso al usuario.